Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos una semana más para hablar de historia y hablar en este caso de mitología. Vamos a hablar con Eduardo Camaño, que es economista, especialista en creación literaria por la Universidad Camilo José Cela y que bueno, pues tiene varios libros, algunos de los cuales bueno, pues ya han aparecido en el Foro de la Historia, como es La cuestión del Barón Rojo o Edgar Allan Poe, aunque y La Cruz de Hierro. Ya le hicimos unas entrevistas en su momento y bueno, pues hoy viene a hablarnos acerca de Hércules, un libro que no, digamos, tiene mucho que ver con estos que acabamos de mencionar ahora, pero sí que es un libro muy interesante porque bueno, ya no solo nos habla de historia, sino también de mitología. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Hola Javier, ¿qué tal? Muchas gracias otra vez por la invitación. Nada, la verdad es que cuando vi el libro que habías escrito, pues la verdad que me llamó mucho la atención y oye, pues me pareció un tema interesante para tener aquí en el podcast. La verdad es que lo primero que te tengo que preguntar es acerca de la temática, porque tienes varios libros hablando, por ejemplo, de Houdini, de Edgar Allan Poe, que de hecho la entrevista que hicimos sobre Edgar Allan Poe fue la primera en el Foro de la Historia. Que además yo recuerdo que te comenté que era la primera vez que hablábamos, bueno, pues un poco de literatura y bueno, y concretamente este Edgar Allan Poe. Y la verdad es que tienes un montón de libros sobre literatura, pero ninguno en principio sobre mitología. Correcto, pues la respuesta es fácil. A ver, yo intento, junto con la editorial, escribir obras que me gusten a mí, de temas que sean interesantes para mí, porque claro, la escritura de un libro, en mi caso, pues puede llegar a 2 años y medio, 3 años o más. El Barón Rojo, por ejemplo, me costó 5 años. Entonces, es mucho tiempo, son muchas horas de trabajo que las tienes que invertir en algo que te guste, porque si escribes un libro por encargo, por ejemplo, de una temática que a ti no te atraiga, es un castigo. Estar 2 años, 3 años trabajando cientos de horas con un tema que no te atrae es un castigo. Entonces, yo intento con la editorial buscar temas que a mí me gusten. Y la mitología griega siempre me ha gustado. Siempre me hizo mucha ilusión tener la posibilidad de un día escribir sobre mitología griega, que es un tema que a mí me encanta y es muy difícil de estudiar. Una, porque son muchísimos personajes. La mitología griega es un universo paralelo con cientos de personajes, desde dioses a héroes, monstruos, lo que quieras, ¿sabes? Fuera las grandes épicas, ¿no? Como la guerra de Troya o la Odisea de Ulises, etcétera. Entonces, es un tema que me gusta mucho. ¿Qué pasa? Yo tengo los antecedentes de escribir biografías, que es el género por el cual yo entre comillas, me he especializado, ¿no? Tengo ahí ya unas cuantas publicadas. ¿Qué pasa? Hay una autora americana llamada Madeleine Miller que en el año 2019 sacó un libro que se llama Circe. Circe es un personaje de la Odisea de Homero. Sabes que que en Odiseo o Ulises, ¿no? Que tiene, depende, Ulises sería el nombre griego y Odiseo es el nombre romano. Ulises deja la guerra de Troya, se acaba la guerra, Ulises vuelve a casa, pero se pierde en el camino y eso da pie para que Homero escriba la Odisea. Y Circe es un personaje de la Odisea, es una hechicera que le atrapa en un determinado momento, etc. ¿Qué ocurre? Que Madeleine Miller publicó este libro como si fuera la biografía de Circe. Ella ha estudiado el personaje a fondo, ¿vale? Y ha hecho una biografía de este personaje, que ha sido un bombazo. Es decir, este libro, ahora ya no, porque es un libro ya que tiene 6 años, pero en su momento ocupó la lista de los más vendidos. Vale, pasaron 2 años y Madeleine Miller repitió la fórmula con Aquiles. Es decir, estudió la historia a fondo de Aquiles, todo lo que cuenta la mitología griega acerca de este personaje, que además es un personaje súper rico, y hizo una biografía que tú la lees y es como si hubiera existido,
porque le da una narrativa de un personaje histórico, no mitológico. Entonces ahí vino el en plan, oye, pues yo voy a hacer lo mismo con Hércules, ¿sabes? Y hay tres razones. ¿Por qué Hércules? Bueno, dos razones, mejor diciendo. Una, porque es uno de los personajes quizás más famosos de la mitología griega. Si tú vas a la calle y preguntas a la gente quién es Hércules, pues mucha gente te va a decir que sabe qué es, ¿no? Que es un héroe, un hombre fornido, que levanta montañas, cosas del estilo, ¿no? Entonces, es un personaje de la mitología muy famoso, que tiene mucha historia y lo podría convertir en una biografía, igual como ha hecho Madeleine Miller. Entonces, esta obra me permite crear un nuevo libro de una asignatura que me encanta, que es la mitología griega, que era una ilusión ya antigua que tenía yo, usando mi técnica ya aplicada en las biografías anteriores. Por tanto, es una biografía, lo que pasa es que yo llamo de biografía mitológica, porque es un personaje que no ha existido, pero que sí que tiene una historia como si fuera un personaje real. La verdad que es un tema interesante porque sobre Hércules he escrito mucho, sobre todo por autores griegos, romanos y tal, y luego pues por supuesto una serie de reinterpretaciones, ¿no? Del personaje y de la propia mitología, porque la verdad que Hércules es un personaje que, oye, que por ejemplo se le conocen por estos 12 trabajos, de los que ahora te preguntaré, pero me gustaría un poco hilar el programa en torno a la relación que tuvo este personaje mitológico con lo que hoy es la península ibérica. Porque, bueno, hace relativamente poco te entrevistaron allí en Galicia. De hecho, tienes una entrevista en El Ideal Gallego, este periódico, en el que, bueno, pues hablas sobre esa relación entre Hércules y España. ¿Cómo fue? Sí, a ver, lo que te decía, ¿no? Si tú vas a la calle y preguntas a la gente qué sabéis de Hércules, 90% va a decir los 12 trabajos, que es la etapa más famosa, más conocida de Hércules. Pero en la biografía de Hércules, que son 300 páginas, los 12 trabajos ocupan un 30% de la obra. Su vida va bastante más allá y no me la he inventado yo, que eso es un criterio que yo aplico, por supuestísimo, a las biografías, pero al ser un libro mitológico, esto sí podría darme margen de inventarme cosas, pero yo quise estar todo momento basado en lo que han escrito sobre este personaje en los mitos griegos. Entonces, todo su nacimiento, su infancia, adolescencia, las aventuras que ha tenido, los 12 trabajos, todo ha sido sacado y adaptado en formato novela moderna de los mitos griegos. Ahora, relación con España. Bien, bueno, la relación con España, por ejemplo, la podemos ver en la propia bandera española. El escudo de armas de la bandera de España tiene las dos columnas de plus ultra, que son las columnas de Hércules, porque según la mitología griega, Hércules, en uno de los 12 trabajos, tenía que venir a la península ibérica para robar el ganado de un señor, de un gigante llamado Gerión, y al llegar donde hoy es el estrecho de Gibraltar, él para conseguir tener paso tuvo que separar los continentes, España de África, lo separó, ¿vale? Y entonces para marcar este hito, según la mitología, pues puso una columna en África y otra columna en el sur de España. De ahí viene el origen de las columnas que aparecen en el escudo de la bandera española. Luego, el escudo de Andalucía tiene un Hércules completo, de cuerpo entero, con dos leones. Y el escudo de Cádiz, si no me equivoco, también tiene un Hércules con dos leones. Y el escudo de A Coruña tiene la Torre de Hércules, porque la Torre de Hércules es el monumento principal de la ciudad, ¿vale? En este caso,
la mitología griega, a ver, la leyenda local de Coruña cuenta que Hércules tuvo una batalla con un gigante llamado Gerión, lo mató en Coruña y lo enterró, ¿no? Lo enterró en un promontorio de la playa y para marcar el lugar donde este monstruo estaría sepultado, pues puso allí una piedra que después con el tiempo pues se fue transformando en una torre, ¿no? La población local fue mejorando la construcción hasta llegar a la torre que conocemos hoy. Esto no es mitología griega, eso es una leyenda local mezclada con otras leyendas celtas. Ha sido la única adaptación que yo tuve que hacer en el libro, el único momento en el cual yo tuve que salir de la mitología griega para poder encajar la leyenda de Coruña en el libro, porque yo quisiera incluir esta leyenda en el libro. Entonces ahí tuve que hacer una adaptación a la historia para que Hércules subiera la península y llegara a Coruña. Según la mitología griega, Hércules llega a Andalucía, ¿vale? Sería el décimo primero trabajo, que era robar el ganado de Gerión. Va por el sur, por el Mediterráneo sur, llega a Andalucía, se roba este ganado y regresa a su tierra para entregar el ganado al rey. Entonces, en mi obra, en lugar de regresar por el sur, él sube la península, llega a Coruña, mata el Gerión y vuelve por arriba. Eso sería la única adaptación. Entonces, España es el único país de Europa Occidental que forma parte de la historia de Hércules según la mitología griega, porque toda su vida ha girado en torno de Grecia, Sicilia, esta zona del Mediterráneo hacia esa zona oriental, vamos a ponerlo así, Turquía, etcétera. En el occidente, España sería el único territorio por donde Hércules habría pisado. Entonces, de ahí viene otro atractivo de la obra, que nosotros nos incluimos en su historia. Aparte de eso, de las iconografías que nos... La verdad que me parece súper interesante el hecho de que, pues eso, aparezca en pues, cuestiones tan importantes como la bandera o que haya una serie de monumentos en torno a ellos. O sea, eso nos muestra que este personaje está presente en lo que es digamos, el ideario, ¿no? Bueno, pues en este caso de los gallegos, de los gaditanos y de otros tantos pueblos y municipios por los que, bueno, pues cuentan esas leyendas que estuvo, ¿no? Es interesante porque, bueno, aparte de esto, ¿en qué más iconografías aparece? Porque, bueno, luego vemos monumentos, si tú vas al Museo Arqueológico también hay algunas figurillas, es interesante un poco el cómo se plasma eso. Sí, es curioso porque la figura de Hércules, por ejemplo, está presente en una serie sobre todo en escudos heráldicos. En España solo tenemos en este caso pues el escudo de la bandera española, que ya no es poco. Luego está el de Cádiz, de Andalucía, de Coruña, y en España nos limitaríamos a eso. Pero en otros países como Alemania, por ejemplo, hay pueblos alemanes en los que su escudo de armas, su escudo heráldico, contiene la figura de Hércules. Una curiosidad muy interesante, el duque de Edimburgo, que es era el marido de la reina Isabel II, ¿no? Ambos fallecidos, te acordarás, ¿no? Sí, sí, claro. Él es de familia griega, ¿no? Sus padres eran monarcas griegos. Entonces, en su escudo familiar también aparece la figura de Hércules, con su palo y con los leones. El león es un elemento muy importante en la historia de Hércules porque una de las primeras hazañas de Hércules fue matar un león, el león de Nimea, lo mató. Lo desolló y de su piel pues hizo una capa y de su cabeza hizo un yelmo. Entonces, es muy común ver iconografías de Hércules con esta piel de león sobre las espaldas y la cabeza de león sobre su propia cabeza, ¿no? Es una iconografía muy, muy, muy común. Y luego se lleva un palo de un olivo que también fue en un determinado momento, en el principio de su adolescencia,
él derrumba un olivo y de una rama muy gorda pues se hace un palo y este palo lo usa para andar apaleando a los enemigos, ¿no? Hércules es un personaje muy bruto, que le gusta la violencia, los conflictos, tiene mal carácter, es decir, es un antihéroe, vamos a ponerlo así. Tiene valores muy loables, es una persona que busca la justicia, ¿vale? Que busca proteger a los vulnerables, pero lo hace de una manera un poco torcida, porque todo lo resuelve a base de la violencia. Entonces es un personaje que tiene dos caras. Es muy justo, muy loable, pero intenta cumplir con sus cometidos de honor mediante el uso de la violencia. Entonces eso hace de él un personaje bastante rico. Sabemos mucho de Hércules y de sus 12 trabajos en torno, bueno, pues eso, a esos autores griegos, romanos, que, bueno, pues que van narrando sus historias a lo largo del tiempo. Pero claro, yo me pregunto si, digamos, estos 12 trabajos, que al final son en sitios diferentes, dispares, en torno a las orillas del Mediterráneo, que al final eran lo que conocían los griegos y lo que, digamos, trabajaban en torno al comercio, si también es como una especie de viajes por la Europa mediterránea o el norte de África del Mediterráneo, digamos un poco para también divulgar, pues eso, que no solo existía Grecia, sino que había mucho territorio alrededor donde los griegos en sí tenían influencia. Sí, sí, correcto. Yo te explico un poquito el origen de los 12 trabajos para que podamos explotar un poquito esta cuestión. Hércules siempre tuvo una diosa que era que le odiaba, que era Hera. El libro cuenta que Hércules es fruto de una relación de Zeus con una mortal, ¿vale? Y Zeus era marido de Hera, ¿no? Y Zeus es muy conocido en la mitología griega como un dios que es muy infiel, tiene un montón de relaciones amorosas con un montón de diosas, con humanas, y eso ya era, pues, eh, tenía muchos problemas, ¿no? con Zeus en ese sentido. Entonces, Hera odiaba a Hércules porque era un niño que había nacido fruto de una relación fuera de su matrimonio con una mortal. Y Hera hizo todo lo posible para matar a Hércules, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, Hércules era un semidios porque llevaba en su DNA pues, la sangre y las células de Zeus, ¿no? Entonces, al comprobar que era imposible matarlo, Hera pues lo envenenó de una manera en la que indujo a la locura. Él ya estaba casado, tenía hijos, entonces ella pues hizo un movimiento para inducirle una locura que hizo que él matara a su mujer y a sus niños, ¿no? Que es una escena contada de forma, es una escena bastante violenta, ¿no? ¿Qué pasa? En su época, este tipo de crimen era un crimen muy grave que conllevaba un castigo, ¿no? Y el castigo sería someterse a un monarca, ser su esclavo durante X tiempo, para que pudiera pagar por este crimen que ha cometido. Y este rey, junto con Hera, pues ha ideado encargarle 12 trabajos. Y esos 12 trabajos tenían un único objetivo, matarlo, porque era una persona non grata y había que desaparecer. Entonces, la única manera legítima sería, pues mira, le vamos a encargar 12 trabajos y se va a morir en uno de ellos, porque los 12 trabajos casi todos consistían a intentar matar bestias, criaturas que nadie era capaz ni siquiera de acercarse, ¿no? Entonces, en cada animal de estos, cada bestia de estas que tenía que matar, estaban en sitios distintos. Por ejemplo, el primer trabajo era matar al león de Nemea, que era un león indestructible. Y Nemea es un pueblo de esta zona de Grecia. La segunda tarea, matar a la hidra de Lerna, que era también una bestia que estaba en Lerna, que era una laguna y una zona pantanosa también de Grecia. Y el tercer trabajo, por ejemplo, sería matar la cierva de Cerinea, que es otro poblado. Entonces, es curioso lo que me estás comentando porque es verdad. Cada uno de los 12 trabajos estaban en zonas distintas de Grecia.
la más lejana fue justamente el 10º trabajo, que era robar el ganado de Gerión. Gerión tenía su ganado en el sur de nuestra península. Entonces, es muy curioso porque cada trabajo estaba en una zona, y en mi libro yo tengo un apéndice que es muy curioso, en el cual yo doy la ubicación exacta de cada lugar en el cual se llevó a cabo esos trabajos. Estudiando, investigando, he conseguido localizar dónde está en el mapa Nemea, dónde está Lerna, dónde está Cerinea. Algunos locales conservan su nombre de origen, por tanto no era tarea muy difícil, pero otros lugares ya no existen. Entonces había que buscarlo según más o menos cuentan los antiguos escritores. Y es verdad que esos 12 ubicaciones están casi todas esparcidas por las islas griegas, algunas en Sicilia, otras en Turquía, y luego está en el sur de España. Entonces, este apéndice es curioso porque ubica los 12 trabajos y permite a los lectores, pues, conocer un poquito la geografía por donde Hércules estuvo viajando. Y luego, digamos, pasando un poco al papel de estos dioses griegos, porque bueno, los romanos comienzan su expansión en torno a esa pequeña ciudad de Roma, que luego se convertirá en la capital del mundo. Y bueno, pues se conquistan, por ejemplo, primero a los etruscos, luego posteriormente se expandirán por la península ibérica en esas guerras púnicas. Y posteriormente irán conquistando pues, la zona más oriental, incluidas las antiguas polis griegas y demás. Eh, Al final, digamos que de una manera u otra, los romanos, eh, bueno, pues van asimilando, ¿no? Los dioses griegos y los dioses de otras culturas, ¿no? También un poco como dentro de esas técnicas de la romanización que son tan interesantes de estudiar. Me pregunto yo si hubo una adoración, por ejemplo, a este personaje Hércules, pues por ejemplo en el caso de los etruscos, en el caso de los romanos, no sé si hay algún tipo de conexiones en torno a ello. Bueno, Hércules es un dios, su origen es griega, ¿no? Hércules viene de la mitología griega y, como tú bien has dicho, ha sido asimilado por la cultura romana. De hecho, en Grecia le conocen como Heracles. Heracles sería su nombre griego y Hércules sería su nombre romano. Y la historia es la misma, se replica, ¿no? Casi prácticamente toda la mitología griega ha sido asimilada por los romanos y adaptada, y con otros nombres, ¿no? De hecho, nosotros sabemos, ¿no?, que Ares sería Júpiter, Zeus sería Urano, ¿no?, si no me equivoco. Es decir, que los dioses del Olimpo todos cambian de nombre, y con Hércules no sería distinto. Entonces, sí que, a ver, Hércules no es un dios a los que los griegos y romanos adoraran, ¿no? Porque no es un dios de adoración, de veneración. Sería más bien una figura de admiración, ¿no? Un ideal de guerrero, de combatiente, de un hombre que busca la justicia, aunque sea por medios un poco torcidos, pero no había un culto de adoración como se hacía con otros dioses, es decir, que no había templos de veneración a Hércules, pero sí que es una figura muy relevante tanto en la cultura griega como romana. Y bueno, ya por un poco por preguntarte, no sé si tienes pensado escribir algo más acerca de la mitología, bueno, griega o romana, porque al final es un tema interesante y sobre lo que además se ha escrito mucho, pero no tanto en divulgación. Sí, a ver, yo tengo una intención de un día escribir un poco bueno, escribir un poco, no, escribir una obra extensa sobre la guerra de Troya, que es una historia de la mitología griega. Quizá sea la épica más potente, más amplia que haya existido dentro de las épicas griegas, ¿no? Porque aparte de los personajes de la mitología griega, pues están las grandes historias, ¿no?, como el Velocino de Oro, Jasón y los Argonautas, el Minotaurio. Hay un montón de épicas, ¿no? Y Troya, junto con la Odisea de Homero, serán las dos grandes
épicas griegas que tienen una riqueza cultural tremenda, ¿no? ¿Y qué ocurre? Tanto Troya, que es la Ilíada, ¿no? La guerra de Troya es un conflicto que está descrito en en la Ilíada de Homero, y luego está la Odisea. Son obras que para leerlas al día de hoy son complicadas porque son poemas, ¿no? Son poemas épicos un poco difíciles de asimilar. Y mi idea sería, pues, intentar adaptar estos escritos, al igual que he hecho con Hércules, y crear una obra moderna. Hércules es una obra fácil de leer, es una biografía, entre comillas, escrita de forma muy amena, muy ligerita, muy didáctica, se puede leer de forma desinteresada, es decir, se puede leer tranquilamente, es un libro de verano, por así decirlo, pero está totalmente basado en los mitos griegos. Y eso sería un proyecto cara al futuro, de hacer algo relacionado con Troya, estudiar todo lo que han escrito en la antigüedad sobre este asunto, recopilar toda la información posible y crear, pues, un relato moderno, que sea ameno, que sea divertido y que la gente pueda aprender. Sí, porque además, bueno, y de hecho aquí en algún momento determinado hemos tenido algún novelista que ha hablado sobre Troya, pues me estoy acordando de Mario Villén, por ejemplo, pero realmente digamos, una recopilación de eso, de todo lo que sucedió en ese relato mitológico, pues es interesante y desde luego, pues, oye, bienvenido sea, ¿verdad? Pues oye, muchísimas gracias Eduardo por haber estado aquí con nosotros, la verdad que te deseamos todo el éxito del mundo con con esta obra en torno a Hércules. Y nada, ya sabes que, como te digo siempre, esta es tu casa y bueno, ya has venido muchas veces, así que ya sabes. Nada, muchísimas gracias. Volveremos a Vamos, hablar seguro. sí, yo espero que sí. Volveremos y pues nada, por hoy nos despedimos y aquí nos quedamos. Gracias. Gracias, hasta luego. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.